solamente generamos el informe, sino que también vemos cómo interpretar cada uno de esos descriptivos. Vale, muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Ok, y aquí ya estoy en la pestaña de opciones. Entonces es seleccionado el conjunto de datos 2022 oncología y limito las fechas desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre del mismo año. En la sección pasada veíamos que habían algunos datos que, a pesar de que estamos tomando aquellos archivos correspondientes entre enero y diciembre de 2022, habían registros con fecha de prestación anteriores, ¿no? En 2021. Entonces, debido a eso, es que limito ese rango. Aquí lo tenía, lo había corrido sin haber puesto el límite de los rangos. Ahí vemos que incluso desde febrero de 2021 venía arrastrando algunas prestaciones. Muy pocas, ¿no? Aquí en frecuencia vemos, lo tengo en unidad de conteo de registro y en 2022 como ya empieza a tener un volumen más alto de registros. Bueno, vamos a generar una descriptiva para ver la interpretación de cada uno de aquellos de estadísticos descriptivos. Creo que lo podemos ver por tomar en específico un tipo de cáncer y por rangos de edad. Entonces, para ello, voy a aplicar unos filtros. Voy a seleccionar aquellos diagnósticos de cáncer de mama. Entonces, aquí en esta agrupación que hemos hecho de acuerdo al código CIE-10, podemos dejar por fuera todo aquello que no sean tumores malignos o neoplasias. Entonces, selecciono y lo filtro. Y puedo venir aquí y postdiagnóstico, buscar aquellos correspondientes a cáncer de mama. Listo. Voy a hacer una estadística general por paciente sin segmentar por ninguna variable. Entonces, la unidad de conteo anteriormente estábamos contando registros. En este caso vamos a contar pacientes, es decir, números de identificación únicos. Y de esa manera obtenemos la estadística descriptiva por paciente. Entonces, aquí tenemos la estadística descriptiva simple. Tenemos 2.554 pacientes con diagnósticos de cáncer de mama. El valor total es de 9.900 millones en números redondos. Y al hacer la operación de dividir este valor total por la cantidad de pacientes, obtenemos el costo medio por paciente, que en este caso corresponde a 3.877.000 pesos. Ahora, si yo selecciono aquí generar descriptiva detallada, voy a obtener otros estadísticos descriptivos, eh, además de la media que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces, tenemos los estadísticos descriptivos de medidas de posición o los percentiles.
Específicamente calculamos el percentil 25, el percentil 50, el percentil 75 y el percentil 90. También para ver la variabilidad de esos datos con respecto a este valor de media, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Desviación típica nos dice qué tanto varían esos datos con respecto a esta media y el coeficiente de variación, que es el resultado de dividir la desviación típica por el valor de la media. Fuera de eso tenemos el valor mínimo, el máximo y el rango. ¿Cómo interpretamos estos valores de percentiles? Bueno, ya tenemos identificado que el costo medio por paciente es de 3.877.000 pesos. Pero ese valor, si nos quedamos con ese único valor de la media, no sabemos qué tanto varían los valores de los pacientes con respecto a este. No es esperado que estos más de 2.500 pacientes, pues cada uno haya costado un valor cercano a 3.800.000 pesos. Entonces, para verificar o para conocer cuáles fueron cómo se distribuyen esos pacientes, eh, viéndolos desde el punto de vista del costo, podemos ver los percentiles. Entonces, este percentil 25, que toma el valor de 92.250 pesos, quiere decir que el 25% de los pacientes, o lo podemos ver como que cada uno de cada cuatro de los pacientes atendidos por diagnósticos relacionados a cáncer de mama, tuvo un costo menor o igual al valor de 92.250 pesos. Este percentil 50, que también se le conoce como mediana, tiene esa misma interpretación, pero ahora ya sabemos que la mitad de los pacientes tuvo un costo menor o igual a 329.000 pesos y en cambio el 50% restante o la otra mitad tuvieron costos de atención por un valor superior a esos 329.000 pesos. Ahora, lo más normal siempre en este tipo de distribuciones es que tengamos un sesgo hacia la derecha, es decir, que hayan una concentración en los valores más bajos de la mayoría de observaciones, en este caso una observación es cada uno de los pacientes, y que en cambio tengamos algunos datos atípicos o valores extremadamente altos eh, en la parte de la cora derecha o en los valores más altos. Entonces, ya para identificar cómo se distribuyen esos valores, porque sabemos que la mitad de los pacientes tienen un costo de atención entre los 329.000 pesos y este valor máximo de aquí, que es de 185 millones. Entonces, para ir clarificando cómo se reparten todos los pacientes, tenemos el percentil 75. Este es el valor del 75% de los pacientes tuvieron un costo de atención menor o igual a 2.056.000 pesos y en cambio el 25% restante, o lo podemos ver como uno de cada cuatro pacientes, tuvo un costo de atención por encima de 2.056.000 pesos. Ahora, percentil 90, estamos dividiendo los grupos de pacientes ya no en cuatro grupos iguales, como lo hacíamos con cada uno de los anteriores, me refiero a percentil 25, percentil 50 y percentil 75, sino que ahora con percentil 90 dividimos los pacientes en 10 grupos iguales. Y la interpretación es que 9 de cada 10 pacientes tuvo costos de atención iguales o menores a 9.031.000 pesos. En cambio, uno de cada 10 pacientes tuvo costos de atención por encima de este valor del percentil 90. Y pues ya conocemos que los valores que toman los pacientes van desde los 9 millones hasta el valor máximo, que es de 185.377.000 pesos.
Ahora, si lo graficamos en una caja de bigotes, debido a esa naturaleza que mencionábamos anteriormente, de que los datos se encuentran sesgados hacia la derecha, vemos que la, eh, la- la caja, el valor del percentil 50 y el percentil 25 se encuentran más, más cercanos en comparación con el valor del percentil 50 hacia el percentil 75 o el límite superior de la caja. Por aquí vemos el valor de la media que está incluso por fuera de la caja. Ahora también tenemos la desviación típica. Esa nos muestra qué tanto varían esos datos con respecto a este valor de la media. En este caso es bastante alta. Eso debido a que tenemos unos datos atípicos o unos pacientes outliers con valores, pues el máximo de 185. Si deseamos ver el costo de esos pacientes, podemos generar la estadística descriptiva. Podemos venir aquí y utilizar como variable de segmentación el número de identificación de los pacientes. Al yo generar la descriptiva con estas opciones, es decir, tomando como variable el número de identificación, voy a cambiar la unidad de conteo para que no contemos pacientes, ya que todos nos darían uno, más bien que contemos el número de prestaciones que ha recibido cada uno de los pacientes. Listo. Y vamos a obtener un listado del costo por cada uno de los pacientes. Si organizo de mayor a menor, aquí debe quedar el paciente que hemos identificado anteriormente de 185 millones. Y, por ejemplo, en este caso estamos viendo los 10 pacientes más costosos. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, normalmente siempre hay pacientes extremadamente costosos y que afectan ese cálculo de la media y de la desviación típica. Aquí tenemos los 10 más costosos y si tomamos el rango de ellos, vemos que van desde los 77 millones hasta los 185. Como cambié la unidad de conteo, en este caso ya vemos la cantidad de prestaciones que se dejan, el número de actividades para cada uno de estos pacientes y vemos cómo se comporta la estadística descriptiva que calculamos en este caso ya es por prestación. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente más costoso, esa prestación de un costo más elevado fue de 14.325.000 pesos. Ahora, regreso aquí a opciones de descriptiva. Voy a hacer el ejercicio por paciente y variable de segmentación, el rango de edad. Entonces, en este caso, quiero ver cómo se comportan los pacientes de cáncer de mama de acuerdo a su momento de vida. Listo, entonces tenemos unos pocos pacientes en primera infancia y adolescencia. Son 5 sumando estas dos categorías. 32 pacientes en juventud y la gran mayoría se encuentran en el rango de adultez y vejez, siendo el rango de vejez en el cual encontramos la mayor proporción o cantidad de pacientes. Ahora, organicémoslo por costo medio y lo primero que vemos es que aquellos pacientes de primera infancia y adolescencia tienen unos costos eh, más bajos comparado con los otros rangos de edad. Ahora, en juventud tenemos un costo medio por paciente de 4.400.000 pesos. En adultez, 4.032.000 y en vejez de 3.755.000.
Ahora, si comparamos el valor de los percentiles, vemos que la mayor cantidad de pacientes con costos más altos o más elevados se encuentran en adultez y vejez. Hagamos el gráfico de caja y bigotes para que podamos comparar el comportamiento de los pacientes en cada uno de estos rangos. Listo. Entonces, vemos que en juventud la mayoría de pacientes tienen unos costos de atención más bajos que los pacientes en adultez y en vejez. Por eso en adultez y en vejez vemos una caja más amplia. Entonces, eso quiere decir que el valor del percentil 75 es más alto, considerablemente más alto según vemos aquí, que con los pacientes de juventud. Esta línea de puntos es la que me indica el costo medio por paciente. Ahí sí vemos que, tal como veíamos en el informe, en los pacientes de juventud más alto, seguramente ese cálculo de la media ahí se ve afectado por un valor atípico o más de un valor atípico. Ya lo vamos a ver. Ahora vamos y vemos el valor máximo. Listo. Entonces aquí en el informe podemos ver el valor máximo por atención en pacientes. 110 millones en el caso de juventud, en adultez 185 y en vejez 175. Lo primero que vemos, bueno, no, en el paciente con el mayor costo de atención en juventud no es más alto que en adultez y vejez, incluso está por debajo, y es correcto, pero el tamaño poblacional es menor en juventud, son apenas 32 pacientes. Entonces, al ser 32 pacientes, un dato atípico o un paciente con costos de atención extremadamente altos afecta en mayor medida ese cálculo de la media, da la naturaleza de este cálculo, que recordemos que tiene en cuenta la suma de todos los valores, de todas las observaciones. En este caso, vuelvo y recuerdo, cada observación es un paciente y después debemos dividir por ese número de pacientes. Entonces, claro, al hacer la división por 32, se ve más afectado, pues 32 es un número pequeño en comparación con la cantidad de pacientes que encontramos en adultez y vejez, que en ambos grupos superan el número de 1000 pacientes atendidos. Entonces, ese se ve afectado por este valor. Incluso podemos hacer el ejercicio de identificar qué paciente es este o identificar los pacientes más costosos y ver cómo cambia este valor de la media e incluso también cómo cambia la desviación típica y por lo tanto el coeficiente de variación, ya que el cálculo del coeficiente de variación depende de la desviación típica. Entonces, en este caso, voy a mantener el rango de algo de segmentación, pero en este caso voy a traer los números de identificación. Listo. Para identificar rápidamente cuál es el paciente con el mayor costo en juventud, yo puedo aquí delimitar los datos que estoy viendo por con este campo de búsqueda aquí a la derecha, o hacer una operación de filtrado rápido. Entonces filtro solamente pacientes de juventud e identifico aquellos pacientes más costosos. Listo, voy a sacar de los datos estos dos. Voy a copiar los números de cédula con los cuales los puedo identificar. Listo. Y vengo aquí a opciones, agrego un filtro más
y selecciono esos dos pacientes que he identificado como los de costos más elevados en cáncer de mama en rango de edad juventud. En este caso, cambio aquí la opción. Por defecto está marcada como incluir, es decir, que seleccionamos aquellas variables que me interesa incluir en el análisis. En este caso, lo cambio a excluir para indicarle que quiero correr las estadísticas descriptivas sin estos dos números de cédula. Listo. Quito como variable de segmentación el número de identificación para volverlo a hacer por grupos de rango de edad y corro de nuevo el informe, la generación del informe. Listo. Y sacando tan solo esos dos pacientes, esa media que antes estaba por encima de los 4 millones, ahora es de 109.066 pesos. Y valor máximo de atención de 162.400. Perdón. Valor de media por atención por paciente de 408.000 pesos y paciente más costoso o valor máximo de 4.727.000. Si vuelvo y hago los gráficos de caja de bigotes, ahí vimos, incluso él tenía como la conservada la imagen anterior, vemos cómo se ha achicado, como es más pequeño que era antes. Entonces me toca, para poderla ver bien, quitar los otros dos rangos. Bueno, ¿cómo hice eso? Aquí arribita hice clic, ahí vemos que ya muestra como un sombreadito mostrándome que selecciono adultez y vejez para quitarlo del gráfico. Y de esta forma podemos ver bien los valores de los estadísticos descriptivos para aquellos pacientes en el rango de edad de juventud. Listo. Ahora miremos la interpretación de estos estadísticos descriptivos. Enfoquémonos en los pacientes en adultez y en vejez y hagamos una comparación rápida entre estos dos. Entonces, costo medio de atención por paciente en el rango de adultez. Recordemos que hemos tomado aquellos pacientes entre las edades de 29 y 59 años. Ese costo medio por paciente es de 4.032.000 pesos. En vejez, donde hemos clasificado todos aquellos pacientes mayores de 59 años, tenemos 3.755.000 pesos. Estos dos valores son ligeramente similares. En el percentil 25, que nos indica cuál fue el costo de atención del 25% de los pacientes, o sea que uno de cada cuatro pacientes tuvo un costo de atención menor o igual a este valor. En el rango de adultez tenemos 84.000 pesos, para el rango de vejez de 132.000. Percentil 50, que es aquel valor que consiste en dividir el grupo de pacientes por mitades, identificar aquel valor que toma aquella observación que se encuentra en la mitad, es decir, el 50% de los pacientes tuvieron costos de atención menores o iguales a 195.000 pesos y el 50% restante tuvieron costos de atención por encima de los 195.700 pesos. En cambio, para el rango de edad de la vejez, este dato sí es mayor, es más que dos veces el anterior, comparado con los adultos. Tenemos una mediana de 453.000 pesos. Entonces,
La mitad de esos pacientes, cerca de 700, según vemos aquí en la frecuencia, tuvieron costos de atención menores o iguales a 453.000 pesos. En cambio, el 50% restante tuvieron costos de atención por encima de este valor. Ahora, percentil 75. En ambos casos se ubica por encima de los 2 millones. Entonces, si nos enfocamos entre percentil 50 y percentil 75, tenemos la certeza, bueno, ya sabíamos que la mitad de los pacientes tuvieron costos de atención por encima de 453.000 pesos, pero no sabemos eh, qué tanto. Entonces, del percentil 50 al percentil 75 tenemos la certeza de que de esos 50% restantes, la mitad tuvieron costos de atención entre alguno de estos dos valores. ¿Listo? Si hay alguna duda o alguna inquietud con respecto a esa interpretación, me dicen y lo profundizamos. Ahora, el percentil 75 me indica que uno de cada cuatro pacientes atendidos en cáncer de mama mayor de 59 años tuvo costos de atención por encima de los 2.288.000 pesos. ¿Listo? Y el percentil 90 me indica que uno de cada 10 pacientes tiene un costo total de atención por encima de 8.826.000 pesos. Y ya en el máximo ya conocemos, bueno, es el paciente más costoso de todos. Y el valor mínimo ya es el paciente menos costoso, que por lo general es uno o más pacientes, ¿no?, que toman ese mismo valor. Mm, Ya para ver qué se le ha hecho a esos pacientes, están las variables de agrupación que ustedes nos han facilitado de acuerdo a los códigos de prestación o de las actividades realizadas. Entonces podemos venir acá a grupo y ver a qué corresponden esas prestaciones. Listo, entonces son prestaciones que están agrupadas bajo el grupo de oncología. Entonces vemos que ese es el más costoso tanto para vejez como adultez, seguido por intervenciones quirúrgicas, misma foto que veíamos antes, adultez y vejez. Bueno, y así se comportan todos, como por parejas, nos va mostrando la estadística descriptiva. También tenemos honorarios y hospitalización y estancias. Ahora, en este punto les pregunto, ¿alguno de ustedes quisiera compartir pantalla y realizar el ejercicio por sí mismo? Lo vamos acompañando desde acá. Podemos hacer estos mismos cálculos descriptivos, eh, por ejemplo, para pacientes de cáncer de próstata. Entonces sería hacer los filtros correspondientes para quedarse con los diagnósticos de cáncer de próstata y después elaborar las estadísticas descriptivas por rango de edad.
Yo creería que estaría también en ese proceso mi jefe Lady, la jefe Lady, y estaría con lo de la construcción de notas técnicas y lo de proceso de cotización. No, ella todavía no ha salido, ya acabé de llamar y todavía no está disponible. Yo soy analista de parametrización y doy apoyo, y yo soy apoyo en cotizaciones. No, en el proceso de PGP ya es con Mido Peña, con análisis. No, todavía no puedo ingresar. Yes. Hola, ¿cómo ¿Cómo están? están? Buenas tardes, qué pena. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Gracias, qué pena. Es exacto, yo soy el coordinador de modelos de contratación y pues hago todo lo del viene siendo el PGP. En gran parte sí, sino que por lo menos estuve en la de hace 8 días, en la de 15, las otras dos no pude estar, pero sí mis compañeros me han retroalimentado. Mira, en este momentico en la herramienta yo no estoy a la jefe, a mí no me llegó el usuario. Esa es creo que la jefe Portilla les había escrito, porque solo le había llegado a ella, a Jesus y a otros. Listo, gracias. Entonces ya que hemos recordado rápidamente cómo generar los informes aquí en el módulo de análisis, vamos a recordar rápidamente notas técnicas, cómo es la generación de una nota técnica. Listo. Entonces, aquí por el momento tenemos las 4 notas de forma didáctica que realizamos en la sección pasada. Aquí veo una que le pusimos el nombre al final de heredada. Esa se creó como un ejemplo de cómo utilizar la herramienta de heredadas notas. Voy a eliminarla rápidamente. Entonces, lo primero cuando ingresamos a notas técnicas es que damos con un dashboard donde vemos la descripción rápida de cada una de las notas que hemos creado, el nombre que será asignado y la última vez que ésta se le hicieron alguna modificación. En cambio, aquí en editor nos encontramos ante la bodega de notas técnicas. Era aquí donde podíamos realizar ediciones sobre esta, como también realizar cambios en su nombre o hacer la heredad de una nota técnica, que es crear una a partir de una que ya ha sido previamente creada.
Entonces, esta de aquí, que se llama Nota 2, Capacitación 27 de septiembre heredada, la voy a eliminar. Y de esa forma quedamos con estas notas técnicas. Aquí tenemos la descripción rápida de cuál es el contenido de cada una de ellas. Entonces tenemos una que hicimos para cáncer de mama de acuerdo al grupo de edad, o sea, aquella variable que acabamos de ver en análisis. Otra que realizamos de acuerdo al grupo de servicio, esta la hicimos utilizando la variable grupo. Y una última que realizamos para las tres categorías más representativas en la variable categoría diagnóstica mayor. Voy a hacer una nota técnica también para estas mismas tres categorías. Para ello lo voy a identificar primero en análisis, las voy a ir a filtrar, pero en esta ocasión, por ejemplo, yo puedo ver la variable de agrupación que se utiliza para la nota técnica. Entonces, según veo, utiliza la misma categoría diagnóstica mayor y hice una nota general, o sea, de cada paciente que confirmemos que es paciente, sí, que yo espero atender por enfermedades y trastornos proliferativos y neoplasias poco diferenciadas, tiene un costo medio esperado de 306.703 pesos. Listo, entonces vamos a hacer una nota técnica para esas tres categorías descriptivas, para esas tres categorías diagnósticas, y voy a identificar las tres principales. Entonces regreso a opciones, quito los Doctor, filtros que había. qué pena, me tengo que volver a retirar, me llamaron urgente para una reunión, me tengo que retirar, qué Listo, no hay pena. ningún problema. Listo, hasta luego. Hasta luego. Quito los filtros. Y aplico cambios. Listo, vengo aquí. Utilizo como variable de segmentación la categoría diagnóstica. E identifico las tres principales. Entonces corresponden a enfermedades y trastornos mieloproliferativos y neoplasias poco diferenciadas, a las enfermedades y trastornos del sistema digestivo y por último, las enfermedades y trastornos de la piel, del tejido subcutáneo y de la mama. Entonces son la categoría identificada con el 17, el 6 y el 9. Y así fácilmente las puedo identificar en los filtros. Listo. Entonces la 17, la 6 y por último la categoría 9. Ok, aplico cambios. Ok. Regreso aquí al módulo de notas técnicas y para generar una nota técnica me dirijo aquí a escenarios. Una vez en escenarios, vengo aquí a la tuerca para abrir el panel de opciones de escenarios. Escojo la variable que voy a utilizar para la segmentación o la agrupación en la nota técnica. Escojo grupo. Listo. Y la unidad de conteo
que deseo utilizar para la nota. Entonces, en este caso, voy a hacer una nota técnica por paciente. Igual tenemos las opciones de cambiar la variable que utilizamos para fecha. En este caso, la voy a dejar en fecha de prestación. Y mismo caso, la variable que utilizamos para valor. En este caso, voy a utilizar la que corresponde al valor total. Listo, doy clic en generar y de esa forma genero los escenarios. Listo. Entonces, para hacer la edición de la nota técnica, tengo la siguiente interfaz en donde aquí puedo escoger los diferentes categorías del agrupador que hemos utilizado y en cada uno de ellos yo puedo modificar el costo medio por medio de esta barra deslizadora, como también puedo modificar las frecuencias. Para hacer estos cambios, puedo apoyarme en el gráfico en donde genera una serie de tiempo que nos muestra el costo medio para cada uno de los meses del periodo que hayamos seleccionado. Y aquí podemos entrar el dato de la población. Este dato de la población nos va a cambiar la frecuencia per cápita que calculamos para la nota técnica. Listo, voy a ver los principales agrupadores. Corresponden intervenciones quirúrgicas, oncología, honorarios y hospitalización e instancias. Para este caso didáctico voy a solamente modificar esos 4 para que podamos aquí ver cómo se hace. Entonces selecciono en esta parte de agrupador intervenciones quirúrgicas y aquí tenemos el costo medio que es de 7.761.000 pesos y la frecuencia que es de 238. Estos son datos mensuales. ¿Listo? Y tenemos el valor a mes, que es el producto de estos dos. Ahora, así rápidamente, el por defecto los ubica esos costos medios en el valor de la mediana. Lo podemos mover, por ejemplo, en este caso, percentil 75 para casos del ejercicio. Entonces, este valor es de 8.324.000 pesos. Listo, ahí ya quedó acomodado. Y las frecuencias sí las dejo tal como están. Voy a hacer el mismo ejercicio para cada uno de las categorías. Voy a pasar del valor de la mediana o percentil 50 al valor del percentil 75. Entonces, oncología es la siguiente categoría. Listo, entonces vengo aquí. Aquí tengo las opciones para cambiar entre gráficos. Entonces voy a costos medios. Y los voy a llevar aquí al valor del percentil 75, que es de 2.044.000. Listo, ahí ya quedó. Miremos cuál es la siguiente categoría, honorarios.
Listo, y el percentil 75 es de 461.000 pesos. Y falta una última que es hospitalización, estancias. Listo. Y aquí sí hay una variación bastante grande. Bueno, voy a ponerle ese valor del percentil 75. 3.752.000. Listo. Entonces, una vez se han realizado los ajustes que se consideren necesarios, pueden ir aquí a guardar nota técnica. Listo. Y diligenciar la información. En este caso, la de la izquierda es la obligatoria. Entonces, nombre. Ponerle nota técnica, capacitación 4 de octubre. Listo, descripción. Nota técnica por categoría diagnóstica. Y utilizando como agrupador la variable grupo. No, nota técnica para las 3 categorías diagnósticas principales. Y utilizando como agrupador la variable grupo. Listo. Ok. Diligencio la información de ubicación geográfica, tanto departamento como municipio. Ok, y la información de la izquierda ya es opcional de diligenciar. Entonces, guardo la nota técnica y vamos a ver cómo se realiza el seguimiento. Entonces, una vez en el módulo de nota técnica, vengo a seguimiento. Selecciono la nota técnica. Listo, y él me muestra ahí las categorías que se encuentran en el agrupado que estamos utilizando para nota. Yo debo seleccionar aquí esa variable dentro de los datos. Entonces, selecciono grupo como variable. La variable de fecha para el seguimiento, sabemos que es fecha de prestación. La variable de valor también utilizamos, fue valor. Y la unidad de conteo utilizada fueron pacientes. Listo, entonces le doy clic en generar y de esa forma
él genera el seguimiento. Entonces tenemos el valor base de la nota técnica, que es el valor de la nota técnica anualizado, en este caso bastante alto, por encima de los 80.000 millones, y comparamos con los valores facturados, que en este caso están por encima del valor de la nota técnica, y también tenemos los valores con costo medio. Entonces, en este caso, él no tiene en cuenta los valores en la facturación, sino que coge las frecuencias de atención y las multiplica por los costos medios que se encuentran en la nota técnica. También tenemos aquí el cálculo de las diferencias para cada uno de estos. Y aquí podemos graficar para ver las diferencias mes a mes. Entonces, por ejemplo, en este caso vemos que los 2 primeros meses, enero y febrero, los valores facturados estuvieron por debajo del valor, el valor mensual, el valor a mes de la nota técnica. En cambio, todos los otros 10 meses se encuentra por encima. Ahora, podemos hacer este gráfico con valor con costo medio. En este caso ya febrero no está por debajo, sino que está por encima. Eso quiere decir que la cantidad de las frecuencias en febrero estuvieron por encima y el único mes que estuvieron por debajo fue en el mes de enero. Ahora, para confirmar eso, podemos venir aquí al de frecuencias y ya podemos graficar las diferencias en el número de pacientes atendidos con respecto a los que estábamos esperando. Por ejemplo, vemos el pico por aquí en marzo, donde llegaron cerca de 2.000 pacientes más de los que estábamos esperando. Ahora, estos valores son altos en parte debido a que aquí en opciones yo no estoy realizando el filtro por las categorías diagnósticas mayor. Entonces, esa es otra parte importante tener en cuenta, que para hacer el seguimiento yo debo venir y aquí filtrar aquellas variables que se han excluido al momento de realizar la nota técnica. Listo. Entonces vuelvo y la selecciono, eran 17, las 6 que son los digestivos y la 9 que es cáncer de mama. Ahí está. Aplico los filtros y vamos a correr el seguimiento de nuevo. Entonces, para refrescar, vengo aquí a seguimiento, ingreso opciones de escenario a través de la tuerca y una vez más le doy generar para que él actualice la información. Okay. Y ahora que he generado, he considerado, he tenido en cuenta el filtrar solamente aquellos diagnósticos que iba a tener en cuenta dentro de esta nota técnica, vemos que se ajusta mejor el valor. Señora, sí, sí. Hay un momento que no copio completo. Ahora sí. Con gusto. Listo. Entonces, por ejemplo, vemos ya en frecuencias que antes estábamos, según el gráfico, 2.000 pacientes por encima. Ahora que es realizado el filtro, son 866 pacientes más atendidos de lo esperado en el mes de marzo. Fuera de eso, antes veíamos que todos los meses estaba por encima, con excepción de enero. En el caso de frecuencias, recordemos que cuando lo vemos por valor facturado, tanto enero como febrero eran los que estaban por debajo. Pero ahora que hemos filtrado solamente los 3 grupos de diagnósticos que me interesan,
vemos que hay unos meses por encima y otros cuantos por debajo. Entonces, este primero lo estamos viendo es por frecuencias. Entonces, acá en el eje Y estamos haciendo el conteo de pacientes atendidos. Ahora, si vengo a los con costo medio, ya cambia. En este caso, en el eje Y estaríamos viendo valor facturado, pero lo estamos haciendo es con costo medio. Entonces, decir que estamos teniendo en consideración la cantidad de pacientes atendidos y lo multiplicamos por el costo medio esperado que se encuentra en la nota técnica. Y por último, aquí ya si lo vemos, es con los valores facturados que se encuentran en la información. Ahora, este gráfico de barras es mes a mes, lo estamos viendo de manera mensual. Si queremos verlo de forma acumulada, para eso nos apoyamos en el gráfico de la parte superior de la pantalla, donde encontramos una línea de puntos que representa el valor contratado. Este va a tener una pendiente constante, debido a que todos los meses es el mismo valor. En cambio, las otras dos, la línea azul es el valor con facturación y la línea verde el valor ejecutado con frecuencias. En este caso, ese valor facturado es menor que el valor ejecutado con frecuencias. Eso quiere decir que los costos de atención, o sea, las frecuencias sí han estado más bien cercanas o muy próximas a los valores que se encuentran en la nota técnica. En cambio, los valores facturados sí están por debajo. O sea que ese costo medio seguramente ha estado por debajo del costo medio esperado de la nota técnica. Ahora, pues ya vimos lo que es análisis, también hemos visto la parte de notas técnicas, cómo construirlas y también puedes realizar el posterior seguimiento. Vamos a ver la parte de rutas. Eh, para esta sí voy a salirme del módulo de clínica de Occidente para que tengamos un primer acercamiento. Vamos a verlo con unos datos didácticos y más adelante ya los veremos con la población que extraigamos de la información de ustedes. Entonces, denme un momento, cambio de módulo. Listo, entonces, por el momento, si ustedes ingresan a esta parte de rutas, sí van a encontrar una información diferente, pero por un primer acercamiento vamos a hacerlo por aquí. Listo. Entonces, voy a reiniciar aquí para que lo veamos desde un comienzo.
Listo, entonces al módulo de rutas es el que se encuentra debajo de nota técnica. Venimos aquí y aquí ingreso a las opciones por medio de la tuerca y tenemos las opciones para generar ese informe. Entonces escogemos la ruta que nos interesa hacer y también podemos efectuar filtros para excluir aquella información que no me interesa. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a venir acá a filtros discretos y voy a filtrar esta población por condición clínica. Entonces voy a escoger aquella población con diagnóstico de cáncer de pulmón. Estos son 3 categorías distintas. Y vengo aquí a ruta y también voy a buscar la ruta de cáncer de pulmón. Listo. Y le doy clic en generar informes. Entonces aquí tenemos una serie de informes. El primero es la población. En este caso, como no son gran cantidad los pacientes con este diagnóstico, entonces vemos que en la mayoría de grupos tenemos población de solo uno, en algunos de dos. Entonces él lo segmenta de acuerdo a la edad, al género y para este caso nos muestra el estadio y si el paciente es prevalente o incidente. Voy a organizarlos de menor a mayor, de acuerdo a la edad. Listo. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente de género femenino en estadio 1, es un paciente prevalente. Tenemos uno también de género femenino de 34 años, en este caso nódulo pulmonar solitario de riesgo bajo y es un paciente incidente. De 44 años, un paciente masculino, estadio 2A, estadio prevalente. Bueno, y así podemos identificar cómo se divide esa población de acuerdo al estadio y de acuerdo a si es prevalente o es incidente. Podemos agregar otras variables de segmentación, en este caso, escogiéndolas desde acá, en opciones de informe, en variables de segmentación. En este caso, pues no va a cambiar nada, porque como veíamos, los grupos eran pequeños, o sea, un solo paciente. Pero podemos, por ejemplo, hacer una división geográfica. Entonces, municipio de residencia. Entonces, generar informe. Bueno, en este caso no hay registros. Pero de esa forma podemos segmentar la población. Aquí en nota técnica tenemos las actividades agrupadas de acuerdo al tipo de actividad. Entonces, por ejemplo, a- prestaciones o actividades de diagnóstico y seguimiento nódulo pulmonar solitario de riesgo bajo. Entonces, en este agrupador, ¿a quiénes incluyen? Bueno, aquellos pacientes que como estadio tienen NPS, riesgo bajo, que sean pacientes incidentes, o sea, pacientes nuevos, y que se encuentren en un momento de vida o en el rango de edad de adultez. ¿Cuáles son la cantidad de prestaciones que debe recibir un paciente con estas 3 características? En actividades de diagnóstico y seguimiento deben ser 11 en el año. El precio promedio de estas en el año es de 1.123.000 pesos. ¿Ok? Ya habíamos identificado anteriormente, la población es solamente 1,
un paciente, la frecuencia mensual. Este es el resultado de dividir esta frecuencia anual sobre 12, o sea, el número de meses. Por eso da un poquito menor a 1. 11 sobre 12 sería la operación. Y tenemos el precio mes, el cual obtenemos de dividir por 12 el precio anual. Tenemos el costo medio y las frecuencias, tanto mensuales como anuales. Entonces, en este caso, la población es solamente 1. Habíamos visto que debe seguir 11 prestaciones. Entonces, frecuencia año per cápita de 11. Y así podemos interpretar cada una de estos grupos. Tenemos un total de 124 grupos distintos o 124 categorías diferentes. Aquí, por ejemplo, ahí hice un pequeño cambio para identificar aquellos en donde hay un grupo, una población más alta. Entonces, para cáncer de pulmón tenemos en actividades de inmunoterapia, cáncer de pulmón no operable en estadio 4, con este medicamento con frecuencia 1 al mes. Para estadio 4B, pacientes prevalentes que se encuentran en el momento de vida de vejez, de recibir unas 31 prestaciones al año. Tenemos el precio anual, la frecuencia mensual, el precio mes, al igual que el costo medio. Y las frecuencias per cápita mensuales y anuales. Ahora, aquí en frecuencias ya vamos a ver la descripción de la prestación. Entonces volvamos con aquel paciente de 31 años del género femenino. Aquí en frecuencias ya vemos el ID. En este caso el ID es el mismo código de la prestación o código CUPS. Esta prestación es la espirometría o curva de flujo, volumen pre y post broncodilatadores. Esta prestación se encuentra, es del tipo de servicio apoyo diagnóstico, y fuera de eso el agrupado que utiliza aquí en la nota técnica es un prequirúrgicos de cáncer de pulmón. Aquí ya encontramos la información referente a las frecuencias. Entonces esta prestación se debe hacer una vez al año. Aquí tenemos el precio unitario y fuera de eso la prevalencia. O sea, tenemos un paciente y fuera de eso se debe hacer a un paciente de forma anual. ¿Listo? Y el precio de población y la frecuencia de población, que son cálculos bastante sencillos en este caso, debido a que solo tenemos un paciente. Y de esta misma forma podemos ver que es de acuerdo a la ruta de cáncer de pulmón. Aquí podemos recordar bien el nombre completo. Es episodios por fase y estadio de cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que se le debe hacer o qué actividades se le deben realizar a cada paciente de acuerdo al estadio clínico y así es, prevalente o incidente? Y ya por último yo puedo ir aquí a descargar y puedo eh, en Excel descargar la nota técnica.
Listo, voy a cambiar al cuadro de Excel. Listo, y de esta forma me descarga en unos cuadros de Excel la misma información que antes veíamos en la herramienta. ¿Hasta allí habría alguna pregunta con el módulo de rutas? No, 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 Gracias, Daniel. Vale, listo, muchas gracias. sí, es que son reuniones como de último momento, pero pues toca reservar los espacios bien. Ok. Ah, Yo pero tengo una la pregunta. federación de toda Los la link, operación el electrónica link de la institución, yo mandé de acceso solamente lo van a manejar sí, la jefe. sí, y a las 140 No, ok, de la listo. conciliación. Voy a ponerme en contacto con eso. Entonces, mire, aquí están, ¿cierto? Ok, ya le noté. Con ese